Antonio Ledesma, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hablemos un poco de lo que acaba de pasar con esta decisión de dar por terminada la figura del gobierno interino que presidía Guaidó. Acaba la pregunta. ¿Se suicidó la oposición venezolana? Sin duda alguna, creo que se pusieron el lazo al cuello y hacen un trabajo con doble servicio. Primero, le sirven en bandeja de plata la cabeza del interinato a Nicolás Maduro, que es el dictador de Venezuela, porque al fin y al cabo el gobierno interino que presidía Juan Guaidó era una figura simbólica, era el hilo, un delgado hilo que mantenía la posibilidad de un reconocimiento internacional y colocaba en el dilema a gobiernos del mundo libre, Alemania, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, a optar entre uno de los dos gobiernos, el ilegítimo que encabeza Maduro desde 2018 y el insurgente que representaba a Guaidó. Por otra parte, le hace un servicio a gobiernos como el de Estados Unidos, que ya de hecho venían entendiéndose tras bastidores con el dictador Nicolás Maduro, con las falsas premisas de que en Venezuela van a encontrar el recurso energético que ahora hace falta como consecuencia de la crisis que en ese sentido se ha originado desde que Rusia inició la guerra contra Ucrania, o que van a detener la diáspora, esa diáspora que protagonizan miles de seres humanos que huyen despavoridos de la tragedia de Venezuela. Usted fue muy crítico, si mal no recuerdo, del expresidente interino Guaidó. ¿Qué piensa que pasó? O sea, ¿cómo explicar a quienes no siguen la política interna de Venezuela día a día lo que pasó? O sea, ¿cómo la oposición tomó este paso que usted y muchos otros definen como un suicidio político? Porque se están privilegiando los intereses grupales. Juan Guaidó, como presidente interino, terminó siendo secuestrado por un cuarteto dirigencial que simplemente buscaban provecho para sus propios intereses individuales o grupales y se dejó de lado el mantra que el propio Guaidó había popularizado y había sido aceptado no solamente por los venezolanos, sino por la propia comunidad internacional, cuando entonaba ese cántico que resumía tres líneas de acción: gobierno de transición, elecciones libres después de haber cesado la usurpación. Lamentablemente, el régimen de Maduro, asesorado por los cubanos, que son los que cortan el bacalao en Venezuela, desarrollaron una estrategia de infiltración. Y esa es la realidad, aunque me duela decirlo, pero no puedo estar con usted aquí dorando la píldora, edulcorando el discurso. La verdad es que el régimen de Maduro ha logrado infiltrar a factores de la oposición y tiene a algunos factores bailando al ritmo que impone la partitura de la dictadura. Y por eso, lamentablemente, hemos desaprovechado una de las más formidables oportunidades que hemos tenido, no solo por el liderazgo que llegó a tener Guaidó en Venezuela y el respaldo que logró acaudalar a su alrededor, sino por el reconocimiento que también recogió a nivel internacional cuando 60 gobiernos del mundo libre estaban reconociendo y apoyando su agenda de lucha. La nueva presidenta del grupo opositor, que reclama ser la legítima Asamblea Nacional de Venezuela, y las dos vicepresidentas que la acompañan son todas personas que viven en el exilio. Juan Guaidó dirigía la Asamblea y el gobierno interino estando en Venezuela. ¿Eso no le va a quitar fuerza política al liderazgo opositor? Sin duda alguna. Y por eso nosotros mismos nos opusimos a ese cambio de timón. Mal que bien, Guaidó estaba dentro del país, estaba dando la cara dentro del país, más allá de sus errores, de sus equivocaciones. Él ha venido asumiendo esa responsabilidad. Y para mí, lo que han hecho es los dirigentes que impusieron esa tesis de liquidar el gobierno interino, derrocando primero a Guaidó en vez de salir de Maduro, es minimizar, es darle un carácter subalterno a la simbología que representa la Asamblea Nacional. Porque para que ustedes tengan una idea, y quienes nos están viendo y escuchando, la dimensión de la crisis institucional que hay en Venezuela es de tal magnitud que los diputados de la Asamblea Nacional no tienen sede para reunirse. Desde hace muchos años se vienen reuniendo a través de las redes sociales,
porque la dictadura de Maduro, a través de sus huestes, asaltaron el palacio donde debería sesionar el Parlamento venezolano.